La fotografía llega a Japón de la mano de los europeos a través de la apertura al comercio exterior en 1859. Estos están creando estudios de fotografía en distintas localizaciones del país, sobre todo en Yokohama, en los cuales se forman los primeros fotógrafos japoneses más prestigiosos. Los europeos pretenden captar la tradición de la nación japonesa de una forma idealizada, fijando así los estereotipos del país. Desde Europa se demanda el exotismo, ya que hay una vuelta en la estética de la búsqueda de lugares lejanos y evasivos. En cambio, los japoneses que se forman en estos estudios siguen en esa línea pero dándole un pequeño toque de realismo. En este contexto, en el que las fotografías de género tienen un gran auge dentro del propio país, esta fotografía recibe el nombre de souvenir y comienza a popularizarse a mediados del siglo XIX. Estaba compuesta por escenas de ficción y tradición adaptándose al imaginario europeo. En estas, la imagen de la mujer se identifica con la sumisión, la pasividad o subordinación, rol que la mujer había tenido históricamente en Japón, aunque en muchos casos se incluyen imágenes sesgadas de la realidad y que no son tomadas en un contexto natural, sino en estudios. Uno de los padres de la fotografía en Japón es Felice Beato. Este fotógrafo europeo, que se dedicaba principalmente al reportaje de guerra, llega a Japón de la mano de Charles Whitman, un ilustrador británico residente en Japón con el que va a colaborar toda su carrera en el país nipón. En sus fotografías, Beato vuelca su interés por la sociedad japonesa, creando así una compilación de su obra Native Types, que llega a Europa permitiendo al público europeo que vea cómo era la sociedad japonesa, siempre desde esa perspectiva de exotismo e idealización, pero con intención más etnológica que otros fotógrafos. Una novedad que trae consigo Beato es la coloración de sus fotografías, las cuales se pintaban a mano en su estudio, Felice Beato and Company, comúnmente realizadas por japoneses expertos en grabado. El barón Raimund von Strilfed, de origen austriaco, va a ser otro pilar principal en la entrada de la fotografía en Japón. Llega en calidad de pintor y fotógrafo entre las décadas de los 60 y 70 del siglo XIX. Rápido crea varios estudios como el Japan Photographic Association, en el que se forman fotógrafos japoneses como Kusakabe Kinmei. También se dedica a hacer exposiciones de sus obras en Europa, como la que se celebró en Viena en 1873. Sigue el camino iniciado por Beato, ya que adquiere sus negativos, pero dándole un toque de erotismo a estas. Un ejemplo claro son sus imágenes de la ceremonia del té, en la que establece una conexión con el sexo de la mujer, pero sin perder la elegancia y la sensualidad. Kusakabe Kinmei fue uno de los principales fotógrafos japoneses del momento. Se educa con los anteriores adquiriendo sus negativos, por lo que sigue esta idealización, pero adquiere su propia forma de trabajo sobre la sociedad japonesa, siendo más natural que sus mentores, lo cual resulta muy popular entre los extranjeros. En 1881 adquiere su propio estudio, donde capta la esencia japonesa desde distintas tradiciones y con una gran variedad de estilos. Tamamura Kozaburo, a diferencia del anterior, se educa con maestros japoneses. Se enriquece con el negocio de ventas de grabados a occidentales, llegando a tener pedidos para las universidades de Cambridge y Chicago, de diapositivas de cristal. Por este contacto con los europeos, se le contrata para hacer una compilación de imágenes de Japón, Japan Described and Illustrated by the Japanese, en el que sigue habiendo este estilo exótico que tanto atraía a los europeos, pero consigue ser más objetivo y mostrar un Japón más auténtico. En el caso concreto de la figura de la mujer, el confucianismo apunta a la obediencia primero al padre, después al marido siendo su esposa y por último al hijo, bajo unos valores concretos que giran en torno al jie, que se puede traducir como el hogar. Estas dinámicas estructurales se ven reflejadas en las fotografías que toman tanto los fotógrafos extranjeros como los autóctonos. El aura que rodea a las representaciones fotográficas de las mujeres japonesas tiene mucho que ver con estos valores confucianistas, en donde se quiere mostrar una mujer hermosísima denominada Bijin, que se caracteriza con rostros suaves y redondeados casi infantiles, de ojos rasgados y labios muy finos, de pelo recogido y oscuro, que provoca así que la tez resalte especialmente. Estas características se relacionan con la idea de delicadeza y sometimiento a la figura masculina. Todas ellas aparecen vestidas con elegantes kimonos, atuendo tradicional japonés, que está sujeto por un obi, el cinturón que se ata a las costillas, y que es de gran significado por la manera en la que se anula.
Las escenas elegidas para realizar las fotografías sitúan a las mujeres en diferentes ámbitos, aunque la mayoría tienen que ver con el espacio doméstico o los espacios recreativos para los hombres, en donde ellas son la recreación. Asociado al ámbito doméstico, las fotografías de mujeres realizando las tareas del hogar o trabajando en tareas textiles o del campo son bastante comunes, reforzando así el deber y la obligación de la estructura social patriarcal. Cabe destacar que dentro de estas escenas domésticas hay un tipo de fotografía muy íntimo. Por un lado, se encuentran las fotografías de mujeres en ámbitos muy íntimos que están unidas a una concepción exótica. Algunas son escenas en donde las mujeres se acicalan los cabellos y en las que los espejos juegan un papel muy importante. Otras, con una carga mucho más erótica, son las escenas de baño, con fotos explícitas que buscaban atraer sobre todo a un público europeo. Esta intimidad retratada que materializa la fotografía daba pie a introducirse hasta los recovecos menos esperados, y siempre rodeados de elementos tradicionales japoneses. Se llega a entrar hasta el cuarto de jóvenes para verlas dormir, en un ambiente siempre creado para el extranjero, y ni muchísimo menos carente de tópicos como el biombo o la decoración paisajística. Asociado a ese otro ámbito más recreativo, la mujer interpreta el papel de músico, bailarina e intérprete, en donde algunas figuras como la geisha representan este ámbito el mayor exponente, siendo una mujer culta que debe de tener tema de conversación y en muchas ocasiones asociada a la prostitución. Estos ambientes lúdicos y recreativos se daban debido a distintas tradiciones japonesas como lo es la ceremonia del té. Vemos cómo en Europa, y especialmente dentro de la clase burguesa europea, surgirá un término para todos estos influjos que llegan de Oriente, acuñándolo bajo el nombre japonismo, que básicamente se trata del gusto por lo japonés. Esta moda se generó gracias a ese comercio de fotografías y de estampas, o también conocidas como ukiyo-e. Gracias a esta moda, veremos cómo varias mujeres de Europa irán vestidas, maquilladas y peinadas a la moda japonesa. Este gusto por lo oriental deja bastante huella, ya que se crearon negocios en torno a productos y objetos de Japón. Pues como ejemplo de ello tenemos al holandés Samuel Vink y su galería L'Art Nouveau. Otro ejemplo sería el almacén Liberty en Inglaterra. Estos productos traídos de Japón supondrán un gran cambio en la mirada de los artistas europeos, es decir, la corriente impresionista y posimpresionista. Estos artistas quedaron fascinados por estas fotografías y estampas con representaciones de mujeres. Ejemplo de ello será el artista Mariano Fortuny y Marshall, quien reflejará en sus obras retratos de mujeres en los que vemos esas indumentarias japonesas como el kimono o también conocido como kosode, el abanico japonés y peinados típicos. Pero por otro lado, también tenemos una estética japonesa, puesto que salen en las representaciones un fondo o el típico paisaje japonés. Pero no solo Europa será quien reciba esta influencia, sino que ese intercambio comercial fotográfico y cultural también afectará a la población japonesa, de tal modo que el gobernador de Japón firmará el Tratado de Haitorei, donde se deja reflejado el abandono de las tradiciones japonesas, afectando a la indumentaria y peinados, pues en este momento la población femenina japonesa se queda fascinada por la forma del vestir occidental y las costumbres que tienen estas mujeres occidentales, por lo que muchas de ellas quisieron imitarlas. En esta época surgirá una terminología renovada en la moda, pues tenemos el término yofuku, que se trata de mujeres vestidas a la manera occidental. Pero esta moda no llegó a cuajar debido a que las vestimentas no eran muy cómodas para ese trabajo doméstico. Por otro lado, tenemos el término wafuku, que serían mujeres vestidas con los ropajes de la moda japonesa. Otro término que surgirá será hogakusei, en las que veríamos una renovación rompedora, puesto que serían mujeres vestidas con partes del kosode y con pantalones que se denominarían hakama.